Al hablar del paro agrario, no se puede negar que es una consecuencia de los tratados de libre comercio que el gobierno ha emprendido en los últimos años, que con la promesa de crecimiento económico, con la promesa de aumentar las oportunidades laborales y exportaciones, se firmó, entrando entonces a una situación en la que la industria nacional agrícola, los campesinos como pequeños productores y los minifundios nacionales entran a competir con las multinacionales, en desigualdad de condiciones, puesto que los superan en industria, en infraestructura, en producción y en precios. Otros sectores, además del agropecuario, se verán afectados, como el sector de marroquinería, avícola, los productos lácteos, aumentando el desempleo. Y teniendo en cuenta que el 89% de los productos colombianos no van a tener aranceles en los Estados Unidos y que el total de importación vale 2.18 billones de dólares, nuestro mercado de exportaciones o ventas de productos se reducen al 0.18%. Hoy tenemos a nuestra periodista Sara Munarriz, quien hará una entrevista a Julio César Pelufo, activista político y profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia. A ver, la política de los tratados de libre comercio aparentemente es nueva, ¿cierto? Empieza en el gobierno Uribe con el TLC con Estados Unidos, pero realmente es una política que ya tiene 23 años en el país. Empezó con el gobierno de César Gaviria, cuando Juan Manuel Santos, hoy presidente, era ministro de Comercio Exterior. Y empezó con la política de apertura económica. Esa política de apertura económica lo que hizo en su momento fue reducir los aranceles que protegían la producción industrial y agropecuaria nacional y permitió que muchos productos de otros países entren con valores mucho más bajos que los colombianos, desplazando la producción poco a poco. El tema del agro es bastante grave, ya lo miraremos, pero la industria es mucho peor, porque Colombia nunca ha logrado ser un país totalmente industrial. Entonces, el poco desarrollo que alcanzó hasta los 90 se ha reprimido, de tal forma que, por ejemplo, la industria se redujo a la mitad en su participación en el PIB desde los 90 hasta el 2000. O sea, en solo 10 años Colombia redujo su participación del PIB en 10%, pasó del 20 al 9-10%. El gobierno dice, bueno, hay unos sectores perdedores, hay unos sectores ganadores. Lo cierto es que, ¿quiénes han sido los grandes favorecidos de esta política? Los grandes importadores de productos industriales. Hoy se discute en el país un TLC con Corea. Los grandes perdedores de ese TLC, de ese acuerdo, son los empresarios nacionales, grandes, pequeños y medianos empresarios nacionales, que han dedicado su vida a la industria, a la producción de industria, que tienen empleo, que invierten en el país, que su dinero no sale del país, sino que se invierte en la economía nacional. Y los grandes ganadores son, por ejemplo, Carlos Mato, ¿cierto? Un gran importador que tiene la concesión de Hyundai en Colombia, con Corea, que él, su único papel, él no realiza producción, su papel solamente de comercialización, que no genera empleo, que no genera valor agregado, pero sí reemplaza a la industria nacional por la extranjera. ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno va a hacer lo mismo que hicieron esos países desarrollados para desarrollar su economía y sus sectores agrícolas e industriales. ¿Eso qué quiere decir? Primero, dejar de firmar tratados de libre comercio. Tratados de libre comercio que a toda luz, reemplazan o auspician el reemplazo de la producción nacional por la extranjera. Tiene que intervenir directamente con políticas de Estado clarísimas, por ejemplo, para aumentar los aranceles sobre productos que Colombia produce. Sí, aquí no estamos diciendo que Colombia se aísle del mundo, que Colombia no comercialice con el resto del mundo o que no importe cosas, pero Colombia no puede importar el café que consume. Colombia no puede importar la papa, el arroz que estamos en capacidad de producir. En esa medida, establecer nuevamente aranceles sobre los productos que Colombia tiene una producción importante y que hay que defender. La tasa de cambio es una cosa que viene perjudicando mucho al país porque la revaluación de la moneda, fruto también del libre comercio y de la libre flujo de capitales, está produciendo un encarecimiento de la moneda colombiana en el extranjero, lo que encarece nuestras exportaciones. Eso no se puede controlar por las mismas dinámicas del TLC, por las mismas exigencias del TLC. Bueno, la cláusula de balanza de pagos impide que Colombia haga control de capitales. Entonces tiene que cambiar una tasa flexible que tiene ahora o una tasa de cambio fija, que con alguna flexibilidad se pueda mover y regular mejor el valor de nuestra moneda. Eso por un lado. Y por otro lado, dedicarse a
construir una política. Colombia no tiene una política, por ejemplo, en el tema agrícola seria, no tiene una política industrial, de transferencia de tecnología, de abaratamiento de los insumos que pueda o que permite el desarrollo de su sector. Entonces, eso yo creería que son 4 rasgos importantes por donde el gobierno debería comenzar. El asunto de la competitividad en el país se le suele plantear de una manera poco, me juicio, poco acertada, porque se plantea la competitividad como un asunto entre la empresa colombiana o el empresario colombiano y el empresario gringo, y la diferencia, para señalar pues que el colombiano es inútil, es flojo, es perezoso, etcétera, y que no es competitivo. Pero lo cierto del asunto de la competitividad, si uno se va, por ejemplo, a los análisis que hace el Foro Económico Mundial, es que la competitividad es un asunto principalmente de Estado. El asunto, por ejemplo, en términos de energía. Colombia paga una de las energías más caras de toda América Latina, la más cara de América Latina. Por supuesto, cualquier agricultor, cualquier industrial que quiere competir, queda en desventaja si su energía es de las más caras del continente. Si la gasolina que pagamos es la 7ª más cara del mundo, por supuesto, eso tiene que ver. Cuando mi producto sale de mi granja, de mi finca, como tenemos el 60% de las vías terciarias destruidas, el encarecimiento del producto casi que se duplica, se triplica por el estado de las vías. Entonces, mandar una mercancía de Bogotá al Pacífico es mucho más cara que mandar esa misma mercancía del Pacífico a un puerto de China, en Shanghai. Entonces, eso por supuesto no ayuda. Y hay otra mentira con el tema del libre comercio, y es que estos países más o menos son competitivos porque sí, o porque son más pilosos o más inteligentes que los nuestros. Lo cierto es que estos países, como la Unión Europea y Estados Unidos, tienen grandes subsidios al agro. Es decir, lo raro es ver un país desarrollado que no tenga subsidios al agro. Subsidios, por ejemplo, en Estados Unidos, la última Farm Bill que se aprobó, le aumentaban las salvaguardas, esos dádivas que se le dan a los campesinos en $90.000 millones. Es decir, aún si Colombia hubiera, lo mejor que tenemos en Colombia es algún ingreso seguro, así estaremos de bien en competitividad, pero además con el agravante de que si algún ingreso seguro hubiese sido el programa perfecto, no se lo hubieran robado, etcétera, etcétera, algún ingreso seguro no es ni el 10% de lo que Estados Unidos ofrecen para sus agricultores en subsidios. Entonces, por supuesto, no hay manera de competir si tienes un Estado, el Estado adversario, subsidiando los productos del competidor. Y como afirmó el escritor mexicano Juan Rulfo en su cuento Nos han dado la tierra, el problema no resuelto más grande de los países latinoamericanos ha sido la tierra, pues la labor del campesino, que garantiza la despensa alimenticia de millones de personas, es olvidada en una sociedad globalizada, tecnológica y terriblemente desigual, recordándonos al hombre de la ciudad y olvidando al hombre del campo. Con la coinvestigación de Elida Córdoba, informó Óscar Vargas.